energía del presente y del futuro la generamos juntos. Energías que mueven los sueños y el progreso de la gente. Cuidar del planeta, proteger el hábitat y los recursos naturales es fundamental. Por eso, aceleramos el cambio hacia energías nobles y limpias en beneficio del país. Nuestros colaboradores impulsan la transformación de las energías y ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar nos llena de orgullo. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Saludos, muy buenos días desde la República Dominicana. Aquí estamos en un día que pinta lluvioso, anda por ahí un fenómeno en formación, pero tenemos también una vaguada que nos tendrá y nos provocará lluvia por 2 días. Eso es bueno porque con el calor, señores, y las temperaturas muy fuertes ya casi, o ya en la mitad de octubre, avanzando a que termine este mes, que es el 10º del año. Pero bueno, acercándonos a noviembre, que nos espanta un poco porque hemos tenido 2 noviembres negros, literalmente 2 noviembres negros en los que los aguaceros desbordados han cobrado vida, y esperemos que ahora por lo menos la prevención, ¿no? En caso de que vuelva a llover no sea como en las 2 ocasiones anteriores, pero sigue lloviendo y sigue lloviendo muy duro desde el litoral Reformas. Porque siguen al grito por todos lados con las propuestas de reforma fiscal, que ya no es reforma sino modernización, así es como la reforma de modernización. Pero aquí todo el mundo parece que está claro de lo que se viene planteando y diciendo desde hace muchísimos años, en el sentido de que se necesita una reforma fiscal. Ahí todos estamos muy de acuerdo, pero no es esa reforma porque nadie quiere que le pueda afectar el bolsillo. Y cuando hablamos del costo y cuando hablamos del impacto de esta reforma, a eso nos referimos, y cada uno sale a gritar por la manera de cómo le afecta. Ayer, por ejemplo, los industriales volvieron a la carga, los del sector bebidas no alcohólicas, dijeron ellos que estaban preparados o que debíamos prepararnos porque ahí la cosa va a impactar entre un 25 y un 50%. Pero hay sectores en particular que también han estado muy activos con la propuesta hecha de lo que estuvo hablando, y son los sectores de vivienda y los creadores de contenido, o sea, como quien dice, los youtubers, que vamos a ver si serán entonces los que tumbarán el pulso y hará que ponga la reversa el gobierno con la propuesta de reforma. Pero quedémonos primero para ver lo que serían las viviendas, los apartamentos, que de por sí ya son bastante caros, y por eso nosotros tenemos una cifra muy alta de déficit habitacional aquí en República Dominicana. Bueno, pues parece que ahora se van a poner incomprables con lo que está planteado ahí en la reforma, y ayer salieron las principales asociaciones que están relacionadas con toda la industria de la construcción, los constructores, los promotores de vivienda, a través de Acoprovi, y soltaron algunos datos de cómo eso iba a impactar la cosa. Ellos dicen que solamente la eliminación que se haría de la tasa preferencial de impuestos sobre la renta a los fideicomisos de vivienda, el precio de las viviendas aumentarían entre un 12.5%. Y si a eso tú le sumas ahora el IVA, que ya no hay TEBI, por la venta, entonces compra de agregado, transporte y una serie de cosillas que se agregan a todo el proceso de construcción, eso te va a dar un resultado de que el precio de la vivienda, dicen ellos, haciendo sus cálculos, te aumentaría prácticamente en un 30%. Todas las viviendas, absolutamente todas, van a subir de precio, pero ese número aplica particularmente a lo que son las viviendas de bajo costo, que son las que cuestan de 5 millones y un poquitito más hacia abajo. O sea que el problema serio es que, según los números también de los constructores, como 6 de cada 10 viviendas dejarían de ser de bajo costo por pasar de los 5 millones. Entonces eso permitiría a las personas, impediría a los que tienen que acceder al mentado bono de vivienda
ese que da el gobierno para ese tipo de viviendas, y sería una complicación, es decir, que una gran parte de la gente que tenía planes entonces de comprarse un techito contando con ese bono, parece que si las cosas se quedan así ya no podrá hacerlo. Y eso sería un golpe bastante bajo para las constructoras, para las ferreterías, para las hormigoneras y para todos los que venden materiales de construcción, pero además perderían mucho dinero en las ventas porque dejarían sin trabajo también a miles y miles de personas, y el país como tal igual también perdería. Por tanto, sería un impacto que iría en dos vertientes. Ahora mismo nosotros tenemos 1.4, según veo aquí el dato, millones de viviendas, un déficit que será mucho más difícil de que pueda reducirse ese déficit con la aplicación de esto. Pero además, si hay menos apartamentos disponibles, que además van a subir considerablemente de precio, y que para completar el dueño va a tener que pagar mucho más de IPI, que es el otro impuesto, entonces esos precios de alquiler van a subir para arriba como un fuete. O sea, que es un problema bastante serio. Respecto al tema de los youtubers, que también ahora se ponen en alerta, que son los creadores de contenido que ganan dinero por los views que generan o por cualquier otro mecanismo que se relacionan a sus redes sociales, también están muy asustados porque la propuesta de reforma incluye un artículo que parecería hablar de cobrarles más impuestos. Y más impuestos porque ya todo el que factura a través de una plataforma que está, por ejemplo, en Estados Unidos, digamos que en YouTube, en Estados Unidos, le tumban ya de hecho un 30% antes de que ese dinero llegue a sus manos. Es decir, que pagan impuestos allá, aquí también pagarían impuestos, entonces eso sería una doble tributación. Por tanto, los youtubers han puesto ya la voz de alerta respecto a todo el tema de la reforma. Y ni qué decir, señores, los cacerolazos que ya se empezaron a sentir, y el anuncio que está haciendo también de paro en San Francisco de Macorís a través del colectivo de organizaciones populares y otras organizaciones, precisamente en protesta por el tema de la reforma. Sin embargo, el gobierno ha dicho que está dispuesto a dialogar. Las reacciones de la sociedad, después que se presentó hace algo más ya de una semana el mentado proyecto de ley, bueno, pues han puesto a pensar el gobierno, y por más de una vía ha habido pronunciamiento en dirección de poder echar hacia atrás algunos aspectos de lo propuesto por el Poder Ejecutivo con esto. El presidente Luis Abinader, por ejemplo, ayer en la semanal lo dejó ver muy claro cuando estaba respondiendo a una pregunta, en este caso de Ramón Núñez Ramírez, que estaba relacionada con los impuestos que se pretenden imponer al ahorro y las consecuencias, refiriéndose al sector de la banca comercial nacional. En ese sentido, el ministro de Hacienda también ya había hecho alguna referencia y había dicho que iba a ajustar, y utilizaba la palabra, la entrecomillo, error garrafal que apareciese en la pieza. Parece que la vara del gobierno fue bastante alta porque sabían que tenían que bajar, digo yo como estrategia, tenían que bajar un poquito con el llamado consenso, que no ha sido tal, porque esa fue la propuesta que no se discutió, que debió discutirse, pero en el Congreso también el presidente de la Cámara hizo alguna referencia cuando dijo que no tendrían ningún inconveniente en analizar algunos cambios que podrían hacerse a la reforma. O sea que parece ser lo más adecuado, lo más sano en este momento ante el rechazo por lo presentado, que ha sido absoluto, por entenderse que lo que dice el gobierno y lo que quieren aprobar no es viable, al menos que en la forma de cómo ellos lo han presentado, porque vuelvo y repito, aquí todo el mundo está claro que la reforma tiene que hacerse, debe aplicarse, y el reclamo es el mismo, casi al unísono. O sea, vamos primero a explicar cómo se va a combatir todo el tema de la evasión fiscal, cuál será la forma en que el gobierno va a reducir el gasto público, antes de exigirle a la ciudadanía, principalmente a la clase media, que haga ese sacrificio fiscal. O sea que en ese punto nosotros nos encontramos respecto
al tema de las reformas. Mientras tanto, señores, como si hubiese tratado como algo de que estuvo perversamente calculado, como decía mi amigo Julio César Malón en un artículo la semana pasada en el periódico Listín Diario. Ayer pasó todo listo con la reforma a la Constitución. Ahí no hubo ningún tipo de inconveniente. Mientras tanto, nosotros estamos vueltos locos y sin idea, embojotados con todo el tema de la reforma fiscal, que al final, con un país como el que nosotros tenemos, tan dicharachero, y donde una cosa se sobrepone a la otra, y donde hay un grupo de gente que los tienen de lo más entretenido con el tema de las deportaciones y las repatriaciones de haitianos, por lo menos ese grupo, ese sector que es bastante conservador, muchos de una ultraderecha que espanta. Bueno, pues esos están muy entretenidos, estuvieron entretenidos cuando se conoció la reforma a la Constitución. Ahora esto evidentemente que tiene más impacto, quizás con lo dicho por el presidente ahora, de que van a hacer las revisiones que tengan que hacer. Pues ahorita las cosas pasan sin pena ni gloria, sin que pensemos que no era lo que habría que hacerse, el tema de la reforma. Por supuesto que sí, en eso todos estamos claros. Y aquí tú verás muchos que tratarán de nadar en río revuelto, como fue el caso, por ejemplo, del presidente Leonel Fernández, con las declaraciones que decía de ayer, hablando de consenso, y que esto tiene que llevarse al CES para la discusión, pero resulta que esta reforma, que primero debió ser el pacto fiscal, se conoció por mandato de la Ley Nacional de Estrategia que mandaba el conocimiento de los 3 pactos, y que, señores, eso debía irse conociendo de manera gradual. Me estoy refiriendo al pacto fiscal, para llegar entonces al punto en el que hemos llegado, y en 12 años, en las gestiones pasadas, nunca se le puso un dedo. Entonces ahora yo no entiendo cómo es que hay tanta claridad y tanta lucidez respecto a lo que tenía que hacerse, pero nunca tomaron ni un ápice de iniciativa para que nosotros fuéramos avanzando como mandaba la ley, que de manera gradual debía irse aplicando y haciendo las discusiones. Y aquí estamos en este punto con los mismos que trafican con la crisis, que ahora, ahora todo lo ven muy nice y todo lo opinan. Sin embargo, ustedes tuvieron con misma mayoría congresual desde el 2012, que fue cuando eso se conoció, durmiendo el sueño eterno, porque todos sabemos que eso tiene un costo político que, por supuesto, de alguna manera se hará sentir. Mientras tanto, aquí estamos a la espera y vamos a ver si son los youtubers más los que ponen la reversa al gobierno con su propuesta de reforma fiscal. ¿Quién sabe, verdad? Eso podría ocurrir. Decirles a ustedes que le den like a esta transmisión y que la compartan, y agradecer siempre a Farmacias GBC, que igual con su 20% de descuento en todas sus sucursales y medicamentos 100% dominicana, creo que es algo que debemos apoyar. Suscríbanse si no lo han hecho, cuídense de las lluvias, y mañana nos reencontramos de nuevo en Soy Ivonne Ferreras.